¿Cómo estás, Iván? Qué gusto saludarte y verte que estás muy bien. Esta situación que tú describes es muy cierta porque hay una salida masiva, no se están respetando los corredores humanitarios, por otro lado un desabastecimiento importante, como tú nos mostrás, no solamente de combustible. Después quiero que nos relates lo que está pasando con los supermercados que se veían prácticamente vacías para la alimentación de las personas. Pero esto también en contraste a una resistencia que sigue siendo muy fuerte. Todavía los rusos, si bien entraron a Kiev, no logran tomarse las ciudades en el tiempo que ellos pensaban hacerlo. Para que nos relate eso. Y ahora en este minuto, Iván, estamos viendo una imagen que fue la imagen del fin de semana, que es cómo derriban los ucranianos este helicóptero ruso. Sí, y decía los medios internacionales, una pequeña victoria para el ejército ucraniano, porque claro, efectivamente la asimetría es muy importante en esto, y aquí lo que más hay, María Luisa, además de los ejércitos regulares que están en disputa, es mucha población civil que se ha quedado a hacer, por decirlo de alguna manera, la resistencia, con más voluntarismo que nada, porque si bien es cierto que los controles son muy intensos y en algunos de ellos yo te diría que son más activos, por decirlo de alguna manera, con mucho chequeo para saber si tú tienes armas, con abrir los bolsos, incluso en algunas oportunidades con arma en risco apuntándote mientras te piden los papeles, todo eso. Pero es básicamente voluntarismo, porque si uno ve el mapa de donde se ha desplegado el ejército ruso, si bien el ingreso no ha sido lo sencillo que los rusos hubieran planificado, suponemos nosotros, por la envergadura de ambos ejércitos, están centrados en el sur y este del país, desde la zona del Donbass, el este, el sur desde la península de Crimea, y desde el norte entrando por Bielorrusia. Y claro, hay una asimetría tan grande que lo que puedan hacer estos civiles armados es más bien, no sé. Si tú quieres, hay una cuestión que tiene que ver con la moral de un país, con el espíritu de un país, que también es un factor súper relevante en una guerra. Cuando la moral de un país está alta, y nosotros hablando con los ucranianos, ellos con una fe increíble apuestan a que son capaces de derrotar al ejército ruso. Bueno, eso puede tener un resultado. Ahora, en el balance objetivo del número de tropas, los implementos militares, el tipo de armas, está muy desigual. Ahora, solamente para comentarles algo muy breve. Nosotros ayer, antes de abandonar Jitomir, día domingo, ustedes saben que Ucrania es un país profundamente religioso, donde hay una alta presencia sobre todo de ortodoxos, pero también hay católicos, apostólicos romanos. Bueno, cerca del hotel donde nosotros estábamos está la procatedral de Santa Sofía, que es una iglesia católica, está la imagen del Papa Juan Pablo II. Conversábamos con el padre Alexander, que es el encargado de esa iglesia, que también conocía a algunos sacerdotes en Chile, bueno, en fin. Y además ellos tienen un búnker que ha sido muy activo en estos días. Fuimos a registrar, ¿no? Era la primera misa después del inicio de la guerra, entonces, bueno, para ver un poco quiénes van y cuál es el espíritu. Y estábamos en pleno oficio religioso cuando comienzan a sonar nuevamente las alarmas de bombardeo. Y uno pensaría que habiendo un búnker en esta misma iglesia, la gente iba a correr, no sé si despavoriда, pero sí a ponerse a resguardo. Esas son las imágenes que ustedes exactamente están revisando ahora. Sí. Fíjate que una o dos personas salen y el resto se quedó allí. Qué increíble. Iván, ¿sabes qué? Preguntarte justamente al respecto, porque, a ver, lo que hemos visto en el pueblo ucraniano tal vez es nunca visto antes. Son civiles enfrentándose con rodilleras para poder andar en bicicleta a un ejército, uno de los más grandes del mundo. Y cuando tú hablas también del éxodo de estas personas, ¿sabes qué? Si nos puedes relatar, saliendo de la autopista principal, que ya nos han dicho, no son grandes carreteras como uno podría esperar en Europa, pero ¿cuánta es la posibilidad que tienen estos civiles de escapar netamente caminando en un crudísimo invierno donde entiendo que las temperaturas han estado súper bajas, más de lo común? Bueno, eso, Carola, es un gran factor porque conforme... Mira, nosotros dejamos la frontera ya hace más de una semana, entonces actualizando las cifras que ha entregado la propia ACNUR, que ya lleva más de 1,5 millones de refugiados, cuando nosotros cruzamos por segunda vez desde Polonia a Ucrania, porque cruzamos 2 veces, ya se hablaba de poquito más de 200.000 personas, y la verdad es que en un trayecto en lo particular desde Médica, que es la última ciudad en Polonia antes de llegar al cruce, cuando empieza el cruce, nosotros con Claudia Rojas hicimos un ejercicio que es bien básico, si tú quieres, contar cuántos autos contábamos por minuto mientras íbamos desplazándonos en sentido contrario, y más o menos eran 97 a 100 autos. Hicimos el ejercicio varias veces y llegamos al mismo número, a la velocidad que nos podíamos desplazar. Y había 12 kilómetros de autos parados uno detrás de otro. 12 kilómetros.
No, sí, Gonzalo, no en taco avanzando, sino que detenido, motor detenido, gente que estaba pasando la noche allí. Conversamos con algunos de ellos, los testimonios están en el canal. Gente que llevaba 3, 4 días dentro del auto durmiendo. Y eso fue hace ya más de una semana. Y conforme nosotros hemos avanzado hacia el este del país, ya estamos en la región administrativa de Kiev, eso se ve a la salida de las grandes ciudades. Tú de inmediato te das cuenta que hay un éxodo increíble de autos. Y ahora que nosotros ya estamos en la región administrativa de Kiev, lo que nosotros pudimos apreciar ahora, y vamos a mandar ese material en un instante más, probablemente para la edición del mediodía de las noticias, son decenas decenas de kilómetros de autos en una enorme caravana tratando de abandonar la capital. Entonces, ¿por qué? Porque el auto no es solo tu medio de transporte, y por eso es tan importante el tema del combustible, y por eso es tan importante el tema de cómo avanzan los rusos en la zona del mar, porque si le cortan el suministro, si le cortan la salida al mar a Ucrania, eventualmente se pueden producir desabastecimientos más importantes de los que ya estamos viendo. Iván. El auto te sirve para moverte, Gonzalo, pero ojo, para estas personas que pasan 3, 4, 5 días con guagua, en la carretera, temperatura bajo cero, termina siendo tu casa, tu Es la casa. Sí, Por ahora, hogar. claro, es una casa en tránsito forzado, tremendamente doloroso y espantoso. Oye, Iván, cuéntanos un poquito lo de este fin de semana. Hemos sido testigos y hemos estado escuchando y viendo. Resulta que se dan negociaciones bajo cuerda. Aquí están tomando un rol bien importante los cancilleres. Por ejemplo, ojo con el canciller de Israel. El canciller de Israel que está haciendo puente y nexo con Emmanuel Macron, el presidente francés, y las autoridades, ¿verdad? Tanto ucranianas como rusas. Por ahí tal vez algo puede ocurrir, pero en la práctica se ve otra cosa. Se habló el fin de semana 2 veces de alto al fuego para permitir, ¿verdad?, activar estos corredores humanitarios. Pero resulta que los bombardeos han seguido con corredor humanitario y todo. Y hoy día veía al director de la Cruz Roja que le informa a la BBC que los corredores habilitados para ser humanitarios incluso estaban con minas antipersonales. Están minados. Bueno, a ver, sobre eso 2 cosas, Gonzalo. Nosotros, no bien se hizo el anuncio de corredor humanitario y lo alcanzamos a reportar, nos quedó la percepción de estar acá en terreno, de ver lo que pasa, contrastarlo con lo que se dice de parte de las autoridades, de que eran palabras. ¿Y por qué te lo digo? Porque pocas horas después del anuncio de establecimiento de corredor humanitario, los bombardeos seguían. Y de hecho se terminó atacando y destruyendo una escuela en Jitomir. Y al día siguiente nosotros logramos registrar en la noche. Bueno, en la noche tú solo sientes el sonido de los aviones tipo caza que pasan cruzando el cielo de Jitomir en este caso, pero ya de día tú veías la típica figura de los MiG-29 y se sentían a lo lejos las detonaciones. Ahora, sobre esto, tú sabes que la información es un bien escaso y difícil de conseguir en época de guerra, la información fidedigna, veraz, de calidad. Por eso yo solamente les digo lo que uno puede ver. Tú me dices, ¿hay abastecimiento? Y yo te digo, no, normalmente, porque en las estaciones de servicio que hemos pasado hay filas enormes de vehículos esperando. ¿Se han atacado solamente objetivos militares? No, porque nosotros hemos visto hospitales y escuelas destruidos. Pero, ¿qué dicen las autoridades de esto? Lo que dice, por ejemplo, desde el lado ruso, que también hay que escuchar lo que dice Putin, porque no es una buena idea quedarse con la caricatura de Vladimir Putin como este villano que Occidente también levanta a veces. Putin dice que los corredores humanitarios fracasan porque hay sectores, no culpa a todo el país ni a toda la milicia, hay sectores nacionalistas ucranianos que atacaron. Esa es la versión de Putin. Vamos a ver cuánto hay de verdad en aquello. ¿Qué dice el gobierno de Kiev, el gobierno de Zelensky? Y que en algunos corredores humanitarios se constató que hubo bombardeos de parte del ejército ruso. ¿Entiendes? Entonces, claro, se culpan mutuamente. Lo concreto es que Ucrania es un país que está invadido y eso es una realidad que está fuera de discusión. Ahora, las razones de esto, desde el gobierno de Putin dicen que esto comienza, Carola, con Occidente empujando las fronteras de la OTAN hasta acercar, si tú quieres, a Rusia. Y evidentemente desde nuestra mirada occidental y del lado ucraniano es la invasión absoluta y total de un país por parte de otro.